Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde voy a desnudar mi alma y la tuya. En el capítulo de hoy, La torre del amor que aprieta, exploraremos una reflexión que nos suele incomodar y que nos obliga a mirar de frente. Porque la torre nos obliga a entender que se cae y que cuando cae no vuelve a ser como antes. Pero esa caída y ese derrumbe le abre la puerta a la luna. Y entonces, después del derrumbe, llega ese amor. Pero no llega ni ordenado ni consciente. Llega cuando estás cansada, cuando estás rota. Cuando hay algo en vos que necesita ser visto y todavía no sabes cómo mirarlo. Y ese amor aparece como respuesta a todo eso, como si viniera a tapar huecos, como si viniera a salvarte de vos misma. Y ahí una se engancha, no porque sea sano, sino porque encaja perfecto con lo que te falta. Te promete calma, pertenencia, sentido. Te promete que ahora alguien te va a elegir. Y uno cree fuerte encima, cree con el cuerpo y no con la cabeza, porque nadie nos enseñó a amar sin perdernos. La idea del amor que nos vendieron es básicamente dejarte de lado, ceder, aguantar, adaptarte, callarte. Amar es poner al otro primero. Amar es sacrificarte por el otro. Es incluso quedarte cuando ya no estás bien. Y eso se aplaude. Y eso se romantiza. Pero nadie te dice que ahí también te estás abandonando. Que estás dejando partes tuyas para poder sostener un vínculo. Que preferís sentir el corazón de la otra persona antes que escuchar el tuyo. Entonces, tolerás cosas que no tolerarías en ningún otro vínculo. Justificás los silencios, las ausencias, malos tratos emocionales, pero todo en nombre del amor. Porque supuestamente amar es eso, soportar. Y no, eso no es amor. Eso es necesidad. Eso es miedo a estar sola. Eso es confundir intensidad con conexión. Un amor que aprieta no te está cuidando, simplemente te está controlando. Y eso no acompaña, eso absorbe y te corre de tu propio centro poco a poco. Primero empezás a dejar cosas que son chiquitas, después dejas de decir ciertas opiniones, después tiempos, dejas personas, deseos, y eso no se nota con rapidez porque es todo tan lento y de poco a poco que no te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ya estás adentro. Y cuando la torre empieza a crujir, casi nunca se rompe de todo de inmediato. Y ahí es cuando aparece la luna. Que la luna es la confusión, esa duda, esa intuición bajita que dice que algo no está bien, pero sin pruebas suficientes como para animarse a salir. Porque la luna no grita, susurra. Y cuando alguien aprendió a desconfiar de sí misma, esos susurros se convierten en exageración, inseguridad, miedo, trauma y nunca en intuición. Entonces se queda porque irse duele más que quedarse. Porque irse implica aceptar que eso que se creyó no era. Porque es hacerse cargo de la propia elección. Muchas veces dejar a alguien es más doloroso que ser dejada, y de eso no se suele hablar. Porque cuando te dejan, existe el lugar de la herida, del abandono, del me hicieron, de ser víctima. Pero cuando sos vos quien se va, no hay quien
culpar. Hay que mirar de frente todo lo que ya se sabía y no se quiso ver. Para que alguien se vaya, generalmente ya estaba todo visto de ambos lados. La diferencia es que una parte se anima a accionar y la otra no. Y eso pesa. Pesa elegir romper algo que todavía se quiere, pero que ya no te hace nada bien. Muchas personas crecieron viendo relaciones así. Vínculos que empezaron con amor y siguieron por costumbre, por comodidad, por miedo, por no saber quiénes eran sin el otro. Gente que se quedó no porque quería, sino porque simplemente no sabía cómo irse. Y eso, aunque uno no quiera, te termina formando una cierta personalidad. Eso vuelve a muchas personas desconfiadas del amor de pareja. Se vuelven muy individuales, muy autosuficientes, aprenden a creer que no necesitan, aprenden a estar solas en exceso, aprenden a sostenerse, pero muchas veces el sostenerse es más por una obligación y desde el miedo que desde una firmeza. Con el tiempo aparece una incomodidad difícil de ignorar. No llega como una idea clara, llega como un cansancio profundo, como una tristeza que no siempre tiene nombre. Esa sensación de haber dado demasiado en algunos lugares y de no haberse permitido recibir en otros. Duele admitir que no solo lastiman los vínculos que se rompen, también duelen los que nunca llegaron a abrirse del todo, los que se cuidaron tanto que se quedaron en la superficie, esos que se soltaron antes de tiempo para no arriesgar el corazón. Duele reconocer que muchas veces el dolor no vino del otro, sino del esfuerzo constante por no querer necesitar, por no molestar, no pedir y no mostrar fragilidad. Porque cuando alguien aprende a sostenerse sola, entre comillas, muy temprano, confunde fortaleza con aislamiento. Y ahí el dolor no grita, simplemente se instala. Se vuelve rutina, se vuelve silencio, se vuelve esa paz rara que no duele fuerte, pero tampoco te abriga. Empezás a creer que amar siempre termina en pérdida, que vincularse es exponerse a apagarse, que compartir la vida con alguien implica ceder libertad, identidad, espacio interno, y esa creencia pesa, y pesa en el cuerpo, en las decisiones que tomás, en los vínculos que se eligen y en los que ni siquiera se intentan. Confiar empieza a sentirse peligroso. Y no por falta de deseo, sino por exceso de memoria, porque el cuerpo recuerda antes que la cabeza. Recuerda el dolor, la decepción, la entrega mal recibida. Y aún así, algo adentro no se apaga. Y es esa intuición silenciosa, una voz bajita, una parte que todavía anhela compartir, descansar con el otro, dejar de estar siempre fuerte. Y hay que entender que la torre ya hizo su trabajo. Mostró lo que no se sostenía. Rompió las ideas viejas de amor basadas en sacrificio y aguante. Y ahora queda lo más difícil o lo más fácil, que es no volver a construir desde el miedo. Queda aprender a habitar la luna, a caminar despacio, a escuchar lo que se siente aunque no sea claro. A no ir solo porque no hay garantías. Porque amar no es dejar de ser, no es ni achicarse, ni desaparecer para que el otro exista. Amar también puede ser un lugar seguro, un lugar donde no haya que demostrar fuerza todo el tiempo, un lugar donde el dolor no sea condición de permanencia. Y admitir esto no borra lo vivido, no invalida el miedo, no niega las heridas, pero abre una posibilidad. La posibilidad de entender que merecer amor no es un premio, es un derecho. Que no hay que estar
rota para que alguien se quede, ni perfecta para que alguien te elija. Todas las personas merecemos amor, pero merecemos ese amor que no aprieta, que no apaga y que no exige abandono propio como prueba. Tenés que encontrar ese amor que no haya que perderse para pertenecer. Es ese amor que se anime a nacer después del derrumbe, porque la verdad es que no te rompieron, simplemente te despertaron. Gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final y gracias por compartir este espacio conmigo. Si algo de esto resonó, si algo se movió o simplemente te sentiste menos sola por unos minutos, entonces este espacio ya valió la pena. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.